Muy buena gente, el día de hoy es el resumen de la Biblioteca del Camino Celestial. Espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse y ahora sí, comencemos con el resumen. Alguien que solía ser un bibliotecario en la Tierra, al morir, había venido a este mundo, pero ahora parecía estar amenazando a un estudiante para que sea su alumno, diciéndole que era el mejor profesor de la academia, aunque el estudiante le preguntaba si era el profesor Luxung, pero este lo negaba, diciendo que era mucho mejor que él. Mientras que pensaba que su vida sería como una novela, un fracasado y desgraciado al comienzo, pero después haría un regreso épico para que todos los que habían despreciado se arrepientan y así poder llegar a la cima del mundo, presentándose como Shang Swan. Pero al parecer estaba en un lugar equivocado. La estudiante le había dado un lapazo. Este profesor era un completo fraude. Se había convertido en un profesor patético, el más débil de toda la academia. No tenía estudiantes, además de haberse hecho famoso por hacer que uno de sus alumnos caiga en la desviación de Ki. Por eso, todos los estudiantes le tenían miedo, lo despreciaban y no querían un maestro débil. Y ya que el anterior propietario no pudo aguantar, ahogó su vida en la bebida y ahora tenía que limpiar su desastre. Si no conseguía un alumno, sería expulsado de la academia. Pero de pronto vino un estudiante preguntando por el aura del maestro Luxung. Shang estaba contento, su truco de cambiar la placa de la puerta había funcionado. Preguntándole si quería ser su estudiante, la alumna estaba contenta. Había oído que era el mejor de la academia, aunque nuestro prota se enoja por esto, diciéndole que los profesores eran como los zapatos, si no les quedaban, no les servía. Si su método no le conviene, no importaba lo bien que enseñe. La alumna estaba preocupada, no sabía qué tipo de profesor le convenía, a lo que nuestro prota sale en su ayuda. Él también era un profesor, y mientras veía a un estudiante confundido, nunca se quedaría sentado, pidiéndole que le muestre lo que sabe hacer, y así recomendarle al profesor. La alumna acepta esto y empezaba a hacer sus movimientos, aunque Shang no entendía nada, no sabía lo que estaba pasando, y solamente iba a adularla. Según su observación, tenía una base sólida, un talento de primera, un prodigio de las artes marciales, aunque toda la adulación casi se cae, ya que el estudiante tenía una lesión en la pierna. Shang intentaba arreglar esto con la frase, lo que no te mata te hace más fuerte, diciéndole que había 10 profesores para enseñarle, pero los otros dos ya habían aceptado estudiantes, y él era indiferente a la fama y la fortuna. Estas palabras la habían convencido, y jurando que no se arrepentiría de ser su estudiante. Y Shang acepta esto, con un movimiento rápido y una gota de sangre, ya la había registrado. Aunque esto deja confundido a la alumna, ya que había dicho que era indiferente a la fama y la fortuna, y todo el procedimiento era demasiado rápido. Y una vez que esa alumna se presenta como Wang Jing, nuestro prota simplemente lo bota del salón, pidiéndole que venga mañana a las clases. Shang había conseguido un estudiante, por lo que no debería preocuparse por la expulsión, y ahora tendría que vivir una buena vida. Pero de pronto empezaba a sentir mareos. Estaba siendo trasladado a otro lugar, y cuando se recuperó, se encontraba enfrente de la puerta de la biblioteca del Camino Celestial. Se preguntaba qué estaba pasando, si había atravesado otro mundo, o tal vez era un regalo de bienvenida tardío. Así procediendo a echar un vistazo. Tal vez podía encontrar un viejo sabio o un sistema. Al entrar, esta se sorprende. El espacio era mucho mejor que su biblioteca de su vida anterior. Había muchos libros, no podía verlos a simple vista. Un regalo de bienvenida que tal vez tenga un gran poder. Había tantos libros, tanto sí, que pensaba en lanzar libros a sus enemigos. Pero cuando quería saber el contenido de estos, no tenían presencia. No podía lanzarlos ahora. Ya al salir, se preguntaba si todo esto fue un sueño. Al revisar la biblioteca por completo, no pudo descubrir nada. Se había llevado una gran decepción, y ahora tenía que encontrar una manera de engañar a más estudiantes. Pero de pronto, un maestro se le acerca, presumiendo de los alumnos que había reclutado, y Shang no había conseguido ninguno. Este profesor siempre se burlaba de Shang, aunque le responde que no era asunto suyo, pero este profesor seguía burlándose. Shang era el único que había sacado un cero en la evaluación de profesores. Tenía su historia, haciendo que los alumnos hablen de él, el cual había hecho caer uno en la dirección de Ki y casi fue destruido, mientras que otro esperaba que nadie lo elija como profesor, aunque Shang ya estaba harto de esto. Después de todo, era su hora de almorzar. Esto había hecho enojar al profesor,
que le pregunta si no tenía vergüenza como profesor. Pero Shang no la tenía. Se había creado una gran historia y todos los novatos lo sabían, a comparación del maestro Cao Xiong, así se llama el pelevarillo. Nadie sabía quién era. No tenía nada de lo que estar orgulloso, algo que dejaba confundido al resto. Mientras tanto, alguien se acercaba por detrás. Era Wang Jing y su mayordomo, que le decía que su hermano le recomendó al profesor Luxu, pero había elegido al inútil de la academia. Sería mejor que se retire, algo que el maestro Cao había escuchado, resaltando el retiro del estudiante. El mayordomo se acercaba a Shan, pidiéndole que retire a Wang Jing de su clase, pero Shan le pregunta si estaba dispuesto a renunciar a su oportunidad, y entre susurros le decía que si alguien se retira de un profesor, podía afectar su reputación, y si estaba dispuesto a aceptar que ningún otro profesor la acepte. Shan no podía dejar que se vaya su gallina de huevos de oro, pero son interrumpidos por el maestro Kao, que aceptaría a Wang Jing como su alumna, aunque Shan lo calla, ya que este acto podía ser denunciado a la Oficina de Asuntos Estudiantiles. El maestro Kao lo hortaba para que los alumnos tomen su propia decisión. Shan estaba preocupado. A pesar de su personalidad desagradable, sus enseñanzas eran superiores. Y si no aceptaba, Wang Jing se retiraría, aceptando el desafío. Si se acordaba ahora, no podía reclutar al estudiante. El desafío había comenzado. Estaban en el campo de entrenamiento. El desafío trataba de dar consejos a los estudiantes sobre sus puntos débiles. El que mejor guíe será el ganador. Así, el maestro Kao le pide a Wang Jing que le muestre sus golpes. Wang Jing se preparaba y daba su golpe, dando un puntaje de 53 de fuerza. El maestro Kao daba su solución. Golpes llenos de fuerza, pero los miembros inferiores estaban débiles, resaltando su lesión en la pierna. Algo que sorprende a Shang. En efecto, tenía un ojo agudo y ahora estaba jodido. Así, el maestro Kao le daba sus consejos para que mejore sus golpes. Y mientras que le decía, Shang no podía escuchar nada. Wang Jing se preparaba para dar su golpe, siguiendo el consejo que le dieron. Mete los pies. Ya la fuerza te ve de tus piernas. Deja que la fuerza llene tu cuerpo y luego libéralo. Y así daba su golpe. Había mejorado a 63, un incremento de 10 kilos de fuerza con un simple consejo. Y ahora era el turno de Shan. El estudiante le pedía su consejo, pero Shan detiene esto. No le parecía justo, dejando confundido al resto. Si perdía, tenía que renunciar a Wajin, pero no había castigo si el maestro Kao perdía. A lo que este, un poco sorprendido, le dice que si ganaba, podría quedarse con su estudiante, Liu Yang. Para él no había ninguna posibilidad de perder, a lo que Shang acepta, aunque estaba un poco preocupado, ya que no reconocía su técnica de boxeo, y ni hablar de encontrar una debilidad. Liu Yang prefería morir antes de tener a Shang como su profesor, alguien que había sacado cero en la evaluación. Shang trataba de buscar una habilidad, pero de pronto se empezó a marear. Había vuelto a la biblioteca, pero había un mensaje. El camino celestial estaba incompleto. Y así un libro se había generado, se le estaba acercando, y ahora podía agarrar el libro. Este tenía como nombre Liu Yang. Estaba su información de la familia Liu de la ciudad de Xiantun, artista marcial de nivel 1. Tenía dos habilidades. Entre estas estaba que su brazo izquierdo era más fuerte, pero al sentarse en derecho no podía experimentar toda su fuerza. Así, volviendo a la arena, Liu Yang había demostrado una fuerza de 62. Shang había descubierto el uso de la biblioteca. Cada técnica tenía su debilidad, y ahora podía descubrir y registrar. Tenía un buen regalo de bienvenida. Había llegado su hora de mostrar su consejo. Así, diciendo que su técnica tenía 12 debilidades. Algo que parecía absurdo para los demás, pero ya que nadie le creía, se iba a retirar. No estaba para perder su tiempo. El maestro Cao lo detiene, le pedía que los iluminara, a lo que Shang parecía gustarle, explicando que su técnica de boxeo se sentaba en la mano derecha, pero tenía que sentar a la izquierda. Los demás estaban confundidos, no sabían si podía llamar a eso un consejo, pero el maestro Cao le pide que lo haga. Sabía todo sobre Liu Yang. Su mano izquierda apenas llegaba a los 30 kilos, y cuando Liu Yang golpea, el profesor Cao no lo podía creer. Su fuerza era de 123, un aumento del 100%.
algo que ni el maestro Luxu, el mejor de la academia, podía hacer. Liu Yang estaba sorprendido. El maestro Cao no podía aceptarlo. Un aumento del 100%, mientras que él solo logró un 20%. Tenía que dejar ir a Liu Yang y que acepte a Shang como su maestro, marchándose al lugar con una derrota, pero jurando que algún día se vengaría. Liu Yang no tenía más opción que reconocer a Shang como su maestro, ya que ningún otro lo aceptaría. Y ahora que Shang había ganado el desafío contra el maestro Cao, el rumor se estaba corriendo rápido. Después de todo, el peor de la academia había ganado, además de aumentarle una fuerza del 100%, algo que el maestro Luxon podía hacer. Pero un estudiante no podía creer esto, y tal vez solo era suerte. Había venido para reconocer a Luxon como su maestro, pero ahora el mejor de la academia no podía rivalizar con el peor. Iba a desenmascararlo. Ya de vuelta en la primera clase, que era la última, la clase de Shang, estaba absorto en su biblioteca, artes marciales y técnicas. La biblioteca generaría cada libro con sus debilidades, y ahora era invencible. Podía alcanzar el pináculo de su vida. La alumna que pensaba desenmascararlo había llegado. Estaba de mal humor. Quería que Shan lo reconociera como alumna. Quería aumentar su potencia en un 100%, pero Shan se negaba. Estaba reclutando estudiantes y no tenía tiempo para jugar con un estudiante maleducado. Si quería pedir su consejo, debía ser su estudiante, pero el estudiante no se iba a dejar engañar. Después de desenmascararlo, iba a reconocer a Luxon como su maestro. La alumna reconocería a Shan como su maestro, pero si no podía darle un consejo útil, le diría a todo el mundo que era un mentiroso. Sus amigas que le estaban acompañando antes vieron esto. Era demasiado impulsiva. Tenían que avisar al señor Yao sobre esto. Volviendo con Shan, no le encantaba su actitud. Le gustaban los niños obedientes. La estudiante, aunque por dentro estaba ardiendo en rabia, tenía que aceptarlo, poniéndose de buen humor, disculpándole por su grosería y que le permita ser su estudiante. Pero para aceptarla, Shan le ponía una prueba. Tenía que limpiar la habitación, limpiar los baños, dejar todo impecable y así la aceptaría. Pero la alumna no aceptaba esto. Pero, ya que no podía ser una tarea simple, era mejor que se vaya. A lo que la alumna cambia rápidamente de expresión y con una sonrisa empieza a hacer la limpieza. No se iba a rendir, no lo dejaría escapar. Después de limpiar todo, Xian reconocía como estudiante, a lo que ésta esperaba su anotación para ser más fuerte, y no podía esperar para arruinar su reputación. Ahora le pedía demostrar su golpe, tenía que probar su fuerza, aunque ésta dudaba de lo que podía decir de un solo golpe. Ahora Xian entraba a su biblioteca. Un libro con sus habilidades había generado. La alumna era Xiao Ya, hija del alcalde de la ciudad Baiyu. Era impulsiva e irritable, pero su técnica era pacífica y suave. No parecía haber nada especial en ella, pero había el yin puro. Volviendo al exterior, Xiao Ya mostraba una fuerza de 123, y cuando le pedía que le diera un consejo, esta activó una pista de grabación para tenerlo como evidencia. Pero Shang iba a ir directo al grano. Algo estaba mal con ella. Estaba enferma, aunque esta no la aceptaba. Shang le decía sobre su dolor en el centro de su pecho y corazón, la sensación de intranquilidad durante la luna llena y el cuerpo rojo y una cosa más. Xiao ya se sorprende de cómo sabe todo esto, pero Shan le decía porque era su profesor y que venga mañana a su clase para poder ayudarle. Y si no le creía, podía acudir a otros profesores y también si pensaba conservar el canal de grabación, a lo que Xiao ya se disculpa. De un vistazo había visto su enfermedad y también que lo estaba grabando. Un profesor talentoso se preguntaba por qué obtuvieron la evaluación y tal vez era alguien que no le importaba la fama y la fortuna. Alguien se acerca rápidamente a Xiao Ya desde lo lejos. Era su mayordomo, Yao Han, quien era indiferente a Shang, preguntándole a Xiao Ya si no había reconocido a Shang como su maestro, pero ya lo había hecho, pidiendo a Shang que quite a Xiao Ya de la lista de estudiantes, o si no, haría que lo despidan. Pero Xiao Ya está dispuesta a ser su alumna. Aunque no podía sacrificar su poder rápidamente, le pide que no la presione. Pero entonces el mayordomo ve el jade de grabación roto, pensando lo peor en ese momento. Se había atrevido a engañar a una menor de edad para que sea su alumna. Había ocurrido un gran malentendido. Pero Xiaoya le pide que se detenga, o si no, ya no lo haría. A lo que el mayordomo se detiene y se retiraban del lugar. Pero el mayordomo seguía viendo con furia a Shang.
aunque este solo la veía como una alumna y no había necesidad de estar tan tenso. Por otro lado, había dos estudiantes, Shen Ya y Mo Xiao. Mo Xiao había conseguido un profesor para que le enseñe, pero Shen Yang no, por lo que estaba un poco deprimido. Y mientras estaban caminando, se encuentra con la primera clase, la clase de nuestra prota, la última, en lo que Mo Xiao le pide para ir, ya que el maestro podría ser bueno con la lanza. Ya cuando se encuentra con Shang, Mo Xiao habla bien de Shen Yang para que pueda guiarlo con la lanza. Shang acepta esto y le pide que muestre sus habilidades, dirigiéndose al patio. Un nuevo estudiante había caído en sus manos. Shen estaba preocupado. El ambiente no parecía bueno y si no estaba calificado no lo reconocería como su maestro. Así, comenzando a realizar su movimiento, tenía una fuerza de 123, pidiendo un consejo. Pero Shen, al ver al maestro, este parecía estar volando en sus pensamientos. Y cuando daba un respiro, Shan repentinamente le pregunta si fue herido en una relación e incluso ha sido humillado en persona. Este reacciona sorprendido, diciendo que no tenía nada que ver con la orientación. Mo Shan estaba curioso por este suceso, pero esto es refutado por Shan. Su técnica era fuerte y decisiva, al igual que su personalidad. Antes avanzaba sin importar las consecuencias, pero ahora no. Se había vuelto tímido y tenía miedo a fracasar, dando que el poder de su lanza disminuya. Ellos habían quedado sorprendidos. De un vistazo pudo saber de su relación fallida y además de conocer su personalidad. Shan continuaba hablando. Su técnica de lanza representaba su ánimo. Con una mente cerrada, las artes marciales también lo estarán. Su técnica era fuerte, pero había algo que lo enredaba. De un vistazo podía decir que sus emociones lo distraen. Esto era algo que ni el experto en el lance de la academia, el señor Wang, podía decir. Ahora Shang iba a dar su consejo. En una relación debe ser fuerte para ganarse el respeto. De lo contrario, la chica lo apreciaría. Debía ver su mente y cultivar con fuerza. Debía probarse a sí mismo. La vida estaba llena de altibajos. Nadie debería despreciar a un joven. Estas palabras habían tocado fondo en Shane y ahora iba a probar su fuerza. Las palabras seguían resonando, así, dando un golpe. Su poder se había duplicado y con esto Shen aceptaba ser su estudiante. Shang era un maestro talentoso y cuando daba su nombre, a los dos estudiantes les resultaba familiar. Se preguntaban si era el peor de la academia. Lo que Shang acepta era el bueno para nada que conocían. Se preguntaban la razón, pero Shang le dice que la gente estaba celosa del talento y que no se lo toma a pecho. Aunque, si no fuera por la biblioteca, tener un cero ya era bueno. Shen trataba de restaurar su reputación, pero mientras trabaje duro era suficiente. Pero cuando se retiraban, Mo Shan tenía un poco de envidia, pero también se preguntaba quién le había rechazado a Shen. Shan se estaba quedando sin fichas de admisión. Tenía que ir al departamento de logística para conseguir más. Pero cuando llegó, no parecía ver nadie, pero alguien se le acerca por detrás, preguntando si no era Shan Xuan, el profesor más famoso de la academia. Era Qian Biao, el director del departamento de logística. Este anteriormente lo acosaba. Shan se había quedado sin ficha de admisión, por lo que pedía más. Pero esto le resultó gracioso a los profesores. Incluso los mejores solo recibían uno por año. Shan, al ver que no le creían, propone una apuesta. El ganador abatiría al perdedor 3 veces en público, lo que es aceptado. Pero Kian lo cambia, que serían 3 bofetadas por cada uno, lo que es aceptado igualmente. Habían traído el libro de formación, tenían que verificar los hechos, y al encontrarlo, realmente había 4 estudiantes. Kian había quedado sorprendido revisándolo él mismo. Estaba Wang Jin, quien se había lesionado su pierna, pero estaba en el puesto 67, además de pertenecer a la familia Wang, una de las 4 principales familias, lo que empezaba a impactarlo. También estaba Xiao Ya, el séptimo puesto, hija del alcalde de la ciudad Baiyu, y Liu Yang y Shen Yang, del top 100, lo que le dejaba aún más impactado. Qian no podía saber esto. Había engañado a los estudiantes, pero esto no cambia nada. Tenían que cumplir su parte de la apuesta, pero estos se negaban a hacerlo. Qian mandaba a Liu Yang para que le diera una paliza.
Qian no entendía cómo alguien nivel 1 retaba a un artista marcial de nivel 4. No conocía sus propios límites. Y ahora se nos muestra una tabla de la etapa de cultivo de artes marciales. Había 9 niveles y cada uno se dividía en 4 grados: temprano, medio, tardío y máximo. Cuando más alto el nivel, más difícil el cultivo. Volviendo a la acción, había quedado un charco de sangre. Los profesores estaban sorprendidos, pero no era la sangre de Shang. Li estaba derrotada en el suelo. Qian no podía creerlo. Ahora iban todos juntos. Esto hizo que Shang vaya a su biblioteca, sacaba los libros y ahora, de un solo momento, uno por uno los estaba venciendo. Ya no podían moverse. Los había golpeado en el punto de control de la puerta de vida. A lo que nos explican que este punto era algo que todos los cultivadores tienen. Incluso un niño de un solo golpe podía derribarlo. Este punto estaba escondido, pero con la biblioteca era fácil de ubicarlos. Qian no podía entender este hecho, pero Shan solo quería cumplir su parte de la apuesta, aunque lo intentaban amenazar con atacar a otros en público y ser privada de su título. Tenía que dejarse golpear, y como ahora quería seguir las reglas, Shan le seguiría el juego, exponiendo sus secretos. Qian, quien robó el tesoro del señor Chen para complacer a su concubina. Bailin, quien atormentó a un estudiante e hizo que se quitara la vida. Y el señor Duhun, quien envenenó a su amigo para quedarse con la propiedad. Sus secretos habían sido expuestos y ahora estaban de rodillas. Estaban frente a Shan pidiendo su perdón. Shan lo dejaría pasar por alto, pero si volvían a hacerlo, los haría pagar. Qian ahora estaba reflexivo y ahora le daba sus fichas y podía buscar más cuando quisiera. Y así, todos despidían a Shan con una sonrisa. Shan estaba contento con este resultado, pero luego empieza a escuchar ruidos. Eran unos estudiantes. Uno trataba de morir lanzándose al lago, pero a su vez estaba tratando de arrastrar a otro consigo. Pero se calma y lo dejaba ir, pero nuevamente lo agarra de la pierna y nuevamente lo volvía a arrastrar. Su compañero lo trataba, pero no era suficiente. Shan, al ver esto, se preguntaba qué estaba pasando y sería mejor que siguiera reclutando estudiantes. Esto se había dado cuenta de Shan, quien tenía la vestimenta de un profesor, y a su vez es sorprendido. El que quería lanzarse al lago se estaba aferrando a su pierna. Shan, al ver a los otros dos estudiantes, estos ya estaban corriendo a lo lejos. Shan le pedía que le deje, pero el alumno no lo dejaba. Había fallado en conseguir un maestro, y hoy era el último día. Quería que lo aceptara, lo que Shan acepta y le pide que le muestre su habilidad. Habían leído unos altillos, y así comenzaba a golpearse en todo el cuerpo. No entendía lo que estaba pasando, pero un libro se había creado. Resulta que el entrenamiento feroz era un tipo de arte marcial. Jun Tao, un cultivador novato de la ciudad de Yunhan, un artista marcial de primera etapa, tenía 18 debilidades, y una de estas era que su línea de sangre del dragón de cuerno de rinoceronte no estaba activada. Tenía una línea antigua de sangre. Esto lo había dejado sorprendido. En el mundo, una línea de sangre y un cuerpo innato eran importantes. Mientras se tenga uno de estos, el cultivo sería rápido. Había varios tipos de cuerpo innato: el cuerpo virginal, el cuerpo puro yin, el cuerpo puro yang y el cuerpo dorado. También había varios tipos de línea de sangre: el antiguo linaje, la nueva línea de sangre, la línea de sangre heredada, la línea de sangre mutante. La línea de sangre del dragón de cuernos de rinoceronte era una línea de sangre antigua, y cuando se llegaba a un alto nivel de cultivo, nada podría herirlo. Y ahora, justo delante, había un estudiante con esa línea de sangre. Debía conseguirlo, aceptándolo inmediatamente. Y ahora, ya lo tenía en sus manos. Pero de pronto es interrumpido por dos personas. Shanbin, nieto de un anciano de la academia, que le decía que era una basura, y su alumno también. También estaba Shen Biru, la maestra más hermosa de toda la academia. El Shan Xuan original también era su admirador, a lo que Shan responde que sí, la basura estaba hablando de él y olía mal. Esto le causaba gracia a Shen Biru, por lo que Shan Bin tenía que calmarse. Así, menospreciaban a su alumno, alguien que apenas tenía fuerza y solo sabía defenderse. Además de clasificar último en el examen de ingreso, al igual que su profesor. Esto tomó por sorpresa a Yuntao. Shang ya estaba aburrido de estar cerca de Shanbin,
por lo que deciden retirarse. Shenmiro le decía que no se rinde por la evaluación, ya que conseguiría mejores notas si se esfuerza. Pensaba que se estaba rindiendo por aceptar a Yuntao, pero le dice que ahora, aunque no puede hacer nada, no se podía decir que no tenía potencial. Así, Shanbin y Shenmiro se retiran, con un Shanbin todo enojado. Yuntao trataba de retirarse, pero es atrapado, y ya que era débil, le diría su reputación y era mejor que se retire. Pero Shang no podía dejarlo ir. Ahora era su estudiante, para siempre, vivo o muerto, sin excepciones. Ya llegado el atardecer, en el dormitorio de Shang, su clase empezaba mañana. Tenía que saber la base de cultivo. El anterior propietario practicaba el hechizo de los 9 niveles jotianos, que corresponden a las 9 etapas de cultivo, una de las técnicas más populares de la Academia Jotian. Entre los profesores, era el único que todavía estaba en la cima del nivel 3. Tenía que acelerar su cultivo. Y bueno gente, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren que esto tenga una continuación, pídanlo abajo en los comentarios, dejen su like y suscríbanse. Y ahora sí, hasta la próxima.